toda la comunidad del Pozón, que es el anfitrión de esta reunión, a la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Marta Catalina Velasco, alcalde de la ciudad de Cartagena, William Jorge Dau, funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, alcaldes municipales que nos acompañan y que firman el inicio de este programa, beneficiarias y beneficiarios del programa Cambia mi Casa, lideresas de la comunidad El Pozón, Yadira Baldovino y Yadira Castilla, integrantes del gabinete departamental y municipal aquí presentes, la rectora Nilsalud Rodríguez Romero del colegio, docentes, alumnos, funcionarios y el grupo de danzas de la institución educativa Politécnico del Pozón, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía que se ha hecho presente en este lugar. Visité el barrio en lo que pude, en estas cuadras, y el ejemplo del programa, las demostraciones del programa, puntuales en 2 casas, y tendría que, digamos, expresar mis opiniones al respecto. Indudablemente Cartagena es una de las ciudades más desiguales socialmente del mundo. Si se pudiera medir la fortuna de quienes son propietarios del centro histórico hoy, la distancia sería inconmensurable, creo que sería la más desigual de todo el planeta Tierra. En general, el DANE no hace esa comparación, compara más con los cartageneros, el 10% de la población más afortunada. Aún así, da una desigualdad social enorme, pero si comparáramos con el jet set mundial que se ha apropiado, comprándolo, el centro histórico, las distancias serían terribles desde el punto de vista económico y social. En general, esas personas no tienen ni idea siquiera de la existencia de este lugar y de lugares como este y de lo que pasa y de lo que vive cotidianamente la gente. Y es, digamos, en medio de esa desigualdad donde deberíamos pensar el cómo se supera la pobreza. Un problema complejo, indudablemente. Aquí no vamos a dar cátedra de algo que en realidad solo parcialmente conoce la humanidad. Incluso en unos tiempos en donde, en lugar de disminuir la pobreza, lo que ha es aumentado. Sea por el COVID, sea por el maltratamiento del COVID, sea por el precio de los alimentos que se elevó por la inflación mundial, por una parte, pero esencialmente porque decidimos importar desde hace décadas los alimentos estratégicos como el maíz o los agroinsumos estratégicos como los fertilizantes, y el resultado final es que en el supermercado cada producto agrario nacional o importado vale una cantidad que ya mucha gente no puede comprar. Y eso implica el incremento del hambre, un incremento del hambre sustancial. Da hasta tristeza ver los cuadros, las estadísticas, pero peor aún vivirlas, verlas en el Pozón, en muchos lugares de Cartagena y de Colombia. Y como somos gobernantes, pues hay ahí una responsabilidad, porque sobre nuestros hombros recae el deber, la obligación, el deber ético incluso, de construir una política que en realidad pueda hacer superar la pobreza a millones y millones de colombianos, reducirla lo máximo posible en el territorio nacional. Y aquí entonces empiezan a cruzar varias tesis, ideas, incluso a veces se han colocado como antagónicas y son complementarias. Una, bueno, si en la ciudad de Cartagena, por ejemplo, hay un círculo muy poderoso y muy rico
que incluso no es nacional, pero que tiene propiedades en la sociedad de Cartagena, que de vez en vez utilizan en vacaciones, en matrimonios, en sus descansos, porque no tienen un impuesto predial muy alto, de tal manera que pudiera transferirse ese dinero que se convierte en dinero distrital hacia los barrios más pobres de la ciudad. Esta discusión local, obviamente local, porque es un tema que tiene que ver es con el Consejo Municipal, con la información que tenga la ciudad sobre este tipo de propiedades del estrato Super 10, que no es nacional, le llaman la segunda vivienda, pero que perfectamente podrían, gracias a la belleza de la ciudad, su poder turístico, su atractivo que ha generado esos crecimientos inmobiliarios. Alguna vez hablé de los hoteles por el lado del Hotel América y otros, en una manifestación que hice con la población negra allá en campaña. Se me volvió un escándalo porque mencioné cómo esos hoteles avanzaban sobre territorios que son realmente territorios negros, pero que ese gran negocio, porque lo es, no le aportaba mayor cosa a los habitantes de los territorios negros, a pesar de ser los poseedores y propietarios legítimos de la tierra. Cartagena en cierta forma ha vivido, como desde sus inicios, una especie de exclusión brutal que incluso es étnica. Antaño la esclavitud, hoy una nueva esclavitud, porque vivir en las condiciones que hemos visto en una casa de 10 metros cuadrados, sin ninguna posibilidad de dignidad, sin baño, sin cocina, con 5 niños allí metidos, etcétera, pues esas condiciones de vida son las mismas que tenían los esclavos en la época colonial. Es una nueva esclavitud. Y han pasado unos siglos. ¿Por qué en esos siglos no hemos superado esos problemas? Básicamente porque quienes han gobernado a Colombia no les interesan esos problemas. Esos no son sus problemas. Sus problemas tienen que ver con el centro de convenciones, tienen que ver con una especie de gueto en donde se pueda mostrar al mundo una belleza que está rodeada completamente como una isla de pobreza, pero eso no lo sabe el mundo. Y entonces, esas riquezas pueden dar unos recursos que pudieran permitirnos los fondos para sacar de la pobreza a través de disminuir las necesidades básicas insatisfechas de la población. Si esto lo trasladamos a nivel nacional, hoy se está presentando un ejemplo, un camino, ojalá se concrete, porque hemos presentado al Congreso una reforma tributaria, es decir, de impuestos, que va hacia los sectores más ricos de la sociedad colombiana, hacia los banqueros, hacia los petroleros, hacia los carboneros, hacia un mundo empresarial muy poderoso que se llenó de gabelas, de privilegios tributarios que la demás gente no tiene, con el afán de conseguir unos recursos que aumenten la capacidad de pago de la nación, pero fundamentalmente que puedan ser invertidos en una serie de programas que beneficien directa y cotidianamente a la población más pobre del país. Si de los sectores más ricos salen unos recursos que se invierten en los sectores más pobres, lo que estamos construyendo es igualdad. Sobre esa tesis caen muchas críticas, algunas válidas, otras no. Las no, es que ustedes creen que los pobres quieren todo regalado, dicen por ahí, y hasta agregan una frase que dice, trabajen vagos, decía una señora muy famosa
ella sí muy rica, y entonces se considera que ese ejercicio, que es lo lógico en un pacto social, lo lógico si se quiere la paz, que es que los sectores más afortunados económicamente, a través de sus impuestos, puedan transferir parte de esa riqueza vía el Estado a los sectores más débiles de la sociedad colombiana, es un camino efectivamente para construir una equidad y la paz. La frase es injusta, porque si volvemos a la época de la esclavitud, encontraríamos que los descendientes de los esclavistas son precisamente los grandes afortunados de hoy, y los descendientes de los esclavos son precisamente los excluidos de la sociedad colombiana. Es decir, que no es porque alguien sea más capaz que otro el origen de la desigualdad, sino porque simplemente se ha perpetuado a través del tiempo y de los gobiernos una estructura que inicialmente fue excluyente, violenta y profundamente desigual, ni más ni menos que la estructura de la esclavitud. Es que jamás a los descendientes de los esclavos se les entregó la oportunidad para superar los problemas que dejó la esclavitud. Tiene de válido la crítica el que indudablemente no solamente transfiriendo la riqueza de quienes la tienen hacia quienes no la tienen a través de los impuestos se puede superar la pobreza. Porque la única manera real de mantener un proceso continuo para que una sociedad deje de ser pobre es construyendo la riqueza. Y la construcción de la riqueza es el trabajo. Es lograr que la población hoy excluida logre, asociándose, producir. No digo que logre volverse obrera de algún empresario, sino que logre por sí misma construir las fuentes de riqueza a partir de su propio trabajo, que más que individual tiene que ser asociativo, y donde las mujeres pueden y deben tener un papel fundamental. Ahora, si la pobreza es lo contrario de la riqueza, filosofía de Pambelé, ¿cierto?, y la riqueza es sinónimo de trabajo, entonces una buena pregunta es, ¿los sectores populares de Colombia tienen la posibilidad de construir las condiciones para trabajar? Y las condiciones para trabajar tienen que ver con espacios, aquí lo hemos visto. Las señoras que buscan ahí en un pedacito del andén ver si pueden vender pizzas, perros calientes. Pero tiene que ver con tener un capital, porque si ellas no consiguen para las cocinas y los aceites y la materia prima y la energía eléctrica, pues no pueden hacer su negocio, no construyen riqueza. Y entonces el espacio, el capital, el saber se vuelven las condiciones fundamentales para superar la pobreza. ¿En dónde en estos grandes distritos de pobreza, que los hay en todo el país, en las grandes ciudades, y en dónde en los campos de Colombia se puede democratizar, es decir, entregar a millones las posibilidades de construcción de la riqueza? En eso, en mi opinión, consiste el cambio. Y es complejo y difícil. ¿Cómo de un país en donde las condiciones para producir riqueza, que es tener capital, espacio, tierras, aguas, energía, conocimientos, que se han concentrado en unos pocos y han dejado a la mayoría sin ellos, cómo de ahí, que es la sociedad desigual, podemos pasar a una
en donde a esas personas excluidas, que son millones, se les entregan también las posibilidades de la construcción de la riqueza. Esa es la tarea de este gobierno. Y vamos a ver si podemos. Si no podemos, ustedes nos tienen que sacar del gobierno. Si podemos, nos van a querer sacar del gobierno, pero ustedes nos defenderán. ¿Qué cosas podemos hacer, por ejemplo? Indudablemente este es el conocimiento, no es los ladrillos, es la calidad de profesores y profesoras que puede haber aquí, la educación que tengan ellos y ellas, su capacidad de transferencia de conocimiento a los jóvenes que viven, las jóvenes que viven en el Pozón. Seguro que no es suficiente este colegio, que se necesitan más si hablamos de 50,000 habitantes, seguro que aquí en estos colegios tendríamos que tener la capacidad de que el conocimiento adquirido sea pertinente, que se pueda entregar incluso en estas instalaciones educación superior, capacitación para el trabajo, pero no para el trabajo obrero, sino para el trabajo creador, que cada vez más, como sabemos, tiene que ver con la inteligencia y el cerebro que con la fuerza bruta de los músculos. La fuerza bruta de los músculos cada vez se usa menos. Y esta es precisamente la oportunidad de las mujeres y de los jóvenes, porque es el cerebro el principal medio de producción. Este tema obviamente no es de esta reunión, porque es la discusión con el ministro de Educación, las posibilidades presupuestales para dar un gran salto en la educación pública colombiana, de tal manera que nuestras juventudes y nuestra niñez pueda sentir ese salto en la calidad de sus conocimientos y por tanto sentirse poderosos, porque al final tener los conocimientos de vanguardia es un poder. Y este es un segundo elemento que hay que poner sobre la mesa. Es que para salir de la pobreza hay que tener poder. Poder salir de la pobreza, por definición, es poder. Si no hay poder popular, no hay nada que hacer. Si la familia de la esquina, de más allá, del otro barrio, lo que están esperando es el milagro que llega para salir de pobres, no hay nada que hacer. Porque en el fondo lo que se necesita es una gran fuerza popular que actúe para mover los cambios. Se demostró un tanto en elecciones, pero eso no es suficiente solo en elecciones, es todos los días. Es la coordinación popular, es que las acciones comunales, como aquí se mencionó, y las organizaciones juveniles, y las de microempresarios, y las asociaciones de mujeres, y de proyectos, etcétera, todo eso junto se coordinen en un gran organismo territorial de poder popular. Porque hay que exigir los cambios, hay que moverse por los cambios y hay que lograr que una vez llegue se produzcan los cambios y el dinero no quede por ahí, en los bolsillos de algún vivo político que termina con esos dineros yendo a comprar votos y volviendo a la población una población objeto, una cosa, cuando la población tiene que ser el protagonista y el sujeto. Y podríamos hablar de más cosas, porque si eso es posible, entonces es posible construir las cooperativas, es posible construir asociaciones de albañiles, que para este programa a mí me parece fundamental, porque ¿quién hace el mejoramiento de una casa? Esa es una pregunta. ¿Quién es el que hace, hombre o mujer, el mejoramiento? Esto que vimos en el video, mejorar la cocina, mejorar el cuarto, mejorar la sala. ¿Quién? ¿Es el albañil? Miren lo diferente del programa, porque si nos vamos a la historia de los programas en las últimas décadas de vivienda,
El protagonista no es el albañil, es el gran empresario constructor. Colóquelo como lo pongan, uno cuando va por el aire o cuando está en un sitio elevado lo ve con claridad. Grandes, multifamiliares hechos en economías de escala, es decir, de manera tan repetitiva, con máquinas, con obreros, ¿cierto?, midiendo los tiempos, con capataces, que de la noche a la mañana parece un barrio casi que es mágico. Uno en Bogotá, por ejemplo, uno deja de pasar por una calle y vuelve al medio año después y ya eso es diferente. Pero es un negocio, ¿cierto? Es un negocio porque esos apartamentos se venden. ¿Quién los compra? El que tenga con qué. Ahí hay una serie de programas, si tienes cuota inicial, si ahorras en el banco 5 años, no sé qué, ¿quién ahorra en el banco 5 años en el Pozón? Eso no es para la gente de aquí. Hay unas condiciones, se han inventado métodos, entonces el subsidio de vivienda, es decir, el Estado paga un pedacito. Se ha vuelto tan inocuo que el empresario lo que hace es elevar el precio, ¿cierto?, para cogerse el subsidio y vende de todas maneras al precio que sin subsidio sería el mismo. Y terminamos subsidiando al constructor. Sucede en muchas partes. O disminuye los costos y entonces va la familia a vivir muy contenta, ilusionada, la mujer que se amarra al hogar y de pronto se cae la pared, aparece la grieta. Construyeron fue sobre el relleno, construyeron fue sobre una zona de alto riesgo, la ilusión se evaporó. Llegamos incluso en algún gobierno reciente a entregarlos gratuitamente, o sea, el subsidio 100%, no 20, no 30%, sino 100%. Eso implicaba que del presupuesto nacional salía una partida bastante grande, no me acuerdo cuánto, billones de pesos, billones, para hacer 100,000 apartamentos gratuitos o casas. En el afán, porque había un afán por entregarlos, entonces se le pedía a los alcaldes, rápido, entréguenme un lote donde poner eso, y ustedes buscaban un lote en la sexta porra, como decía mi mamá, donde no había bus, donde no había nada que hacer, por allá ni siquiera estaba la ciudad, lejos, ustedes los ven cuando uno va por las carreteras y un poco de edificios, y la gente ahí, ¿qué hará? Le toca es caminar o comprarse una moto a ver si llega a algún lugar donde haya gente. Se empobrece y lo que uno va viendo es que dejan solo el apartamento. Al final lo gratuito sale caro. Sale caro. Es que no es una vivienda, es un hábitat. Que los técnicos me enseñaron que es diferente. Porque no solo, lo dijo el alcalde al principio, no es solo donde yo pueda dormir, sino donde pueda comer, donde pueda caminar, donde pueda mirar los pájaros, donde pueda llevar mis hijos al colegio, donde si me enfermo alguien me atiende, donde pueda trabajar, porque si no trabajo, me fregué, así tenga la cama, al final encima de esa cama no va a quedar sino un despojo de ser humano, porque no tuve ni para comer. Y si tengo familia y hijos, peor, que es el desastre cotidiano de las familias pobres en Colombia. Y entonces aquí hay un tema diferente. Van a ver cómo nos lo critican. No es el empresario el eje. No estamos hablando de construir multifamiliares, sacar un poco de barrios pobres que a veces ni saben qué hacen con la gente, ni a dónde va a parar. Ponen el gran lote, construyen en masa y venta, se vende. Salen los avisos y los que estaban ahí, ¿qué? Nadie se da ni pregunta ni nada. Aquí el protagonista viene a ser una o un albañil y una familia que dice, arrégleme la casa en esto y en esto y en esto. Es una cosa diferente. Entonces, si es el albañil, no es la empresa constructora. Y entonces tendríamos que tener
asociaciones de albañiles prácticamente en todos los barrios de las grandes ciudades de Colombia cuando hablamos de zona urbana. Organícese. ¿Cuántos albañiles habrá en Colombia? Los rusos decían en el centro. Bueno, les tocó el turno, porque es un contrato, y es por donde yo creo que debemos ir, ministra, un contrato entre el Estado y la asociación de albañil del barrio o de la comunidad del Pozón, que tendrían que ser unos 50 o 100, para arreglar 500, 1000, 1500, 2000 casas. Si lo reproducimos en todo el país, pues tendríamos una fuerza popular, porque un albañil no es un hombre rico, no es un empresario rico, se puede ir constituyendo la asociación en una asociación más poderosa económicamente, pero es la gente misma trabajadora la que puede empezar a brindar, recibe un ingreso y brinda una solución a una familia que también es trabajadora. A eso le llamo yo poder popular. Pero tiene que haber organización, porque si no el Estado, ¿cómo llega aquí? Que ni sabe dónde queda el Pozón a golpear. ¿Y dónde están los albañiles? ¿Dónde está? Hay un albañil aquí, señora. Entonces, allá en la esquina, para arreglar un montón de casas que hay que arreglar. Y aquí viene el segundo aspecto. La ministra ha hablado de unas cifras, 18,000 mejoras, o sea, casas o apartamentos, en un año. Y la comparación es el gobierno anterior, que solo, porque este no es un programa nuevo, hizo en 4 años 18,000. Pero los déficits, de acuerdo a las estadísticas, para mejorar casas, aquí escuché una cifra, dijeron 4 millones, yo había escuchado otra que era 3 millones, de casas, es decir, de familias. En Colombia hay 15 millones de familias. 4 necesitan mejorar su casa para vivir mejor. Que el cambio sustancial, porque para el que está acostumbrado a vivir en una buena casa, pues, ¿pero qué fue lo que hicieron? Dirá, pues eso. Pero para el que vive ahí, tener un baño ya es un cambio cualitativo en la calidad de la vida. Tener una cocina donde hacer el bocachico, como decía el hombre que conocí aquí, o poder poner el restaurante pequeño afuera, que quizás en la zona rosa de Bogotá nadie envidiaría, pero que puede ser el sostén de un incremento sustancial de la calidad de vida, pues para esas familias es fundamental. Lo que pasa es que si el déficit es de 3 millones de familias, vamos a poner ese ejemplo, y solo vamos a hacer 18,000 al año, que equivale más o menos a 70 y pico mil en los 4 años, 70,000 comparado con 3 millones, no funciona. Esto es lo que yo llamo la estadística de impacto. El indicador de impacto es fundamental si queremos hacer los cambios. Y claro, la ministra me va a decir, bueno, eso depende de las asociaciones de albañiles, porque si no hay con quién trabajar, no hay nada que hacer. Pero fundamentalmente depende de la plata. Porque eso vale 10 millones, 12 millones por casa. Multipliquen y van haciendo los cálculos de qué se necesita. Si yo quiero hacer 100,000 al año, ¿eso me equivale? ¿Cuánto? 10 millones por 100,000. Me va dando 10,000, 100,000, 1 billón de pesos. Si no hice mala cuenta. 1 billón al año. Con una capacidad operativa, y es que Findeter ahí logre contratar, no sé, 10,000, 5,000 asociaciones de albañiles, con materiales, etcétera, y los albañiles entonces sean vigilados. En eso los alcaldes nos pueden ayudar y poder tener 100,000 soluciones año. ¿Cuántas tendríamos al cabo del gobierno? 400,000. ¿Solucionamos el problema? No, pero fue un cambio sustancial. Disminuimos el problema.
Otro gobierno, si continúa, pues ya disminuye esto a la mitad. Un mejoramiento de la calidad de vida de las familias más pobres de Colombia en sus propias casas. No es plata que iría al gran constructor, es plata que iría al albañil y que se traduciría en un mejoramiento cotidiano de la vida. Ahora, ¿tenemos ese billón? Pues se aprueba la reforma tributaria hoy, que es el impuesto a los más ricos, podemos acercarnos al billón. Sería, y este es un problema ético, ¿cierto? Porque, claro, toda la plata no alcanza, un billón al año para 100.000 familias que mejoran su vida, que al final del gobierno se vuelven 400.000. ¿Cuántas viviendas nuevas en el otro sistema podrían hacerse? ¿Y con cuánta plata? Que es para otro problema, que es la vivienda nueva para vender. Son dos temas diferentes. ¿Qué pasaría en el campo de Colombia, en el mundo campesino, alrededor de la vivienda, etcétera? He aquí la complejidad del programa. Aquí se inicia, aquí le hemos mostrado a la prensa, ojalá el país pueda conocer esta experiencia, pero su impacto va a depender fundamentalmente de la cantidad de dinero que el gobierno sea capaz de allegar. Si se junta con alcaldías, que se tendrían que ser, pues dependiendo, cada pueblo tiene su magnitud financiera, su posibilidad, pero si se junta con alcaldías se puede hacer más. Y si esto se vuelve un programa eje de lucha contra la pobreza, que es vivir mejor, si uno vive mejor, pues piensa mejor las opciones. Si el joven vive mejor, pues no está pensando quizás salir a la esquina a ver cómo diablos se consigue el celular para la novia, a la fuerza. Quizás piensa que su camino es este colegio, y que quizás bailando, volviéndose médico con mucho esfuerzo, soluciona buena parte de los problemas esenciales y básicos de su vida. Vivir mejor es paz. Lo que nos conduce a la guerra es no poder vivir, como gritaban muchos de los jóvenes en el estallido social. Oiga, es que lo que queremos es vivir. Bueno, estas son cosas que permiten vivir. Y entonces a este programa que es Cambia mi casa, hay que darle más brío, más fuerza y sobre todo, nunca hay que olvidar que no es un problema exclusivamente técnico, que este problema tiene algo esencial y es la organización popular, sea del lado de los albañiles, sea del lado de las familias. Necesita organización popular y entonces tiene que haber una convocatoria a las grandes zonas de la exclusión urbana, si empezamos por ahí, en las grandes ciudades o en los pequeños municipios, que permita esa organización popular. Bueno, gracias, muy amables por haberme escuchado y felicitaciones a los beneficiarios del programa.